En las colinas ondulantes que rodean Guadalajara, donde las haciendas coloniales se alzaban como testimonios silenciosos de una época que se negaba a morir, y donde el aroma de los naranjos en flor se mezclaba con el olor persistente del adobe húmedo después de las lluvias vespertinas, se encontraba la hacienda San Rafael de las Palmas. Era el año de 1937, una época en que México intentaba encontrar su identidad después de la Revolución, cuando las antiguas estructuras sociales del porfiriato se desmoronaban lentamente, pero las nuevas aún no terminaban de consolidarse, y cuando las grandes familias aristocráticas se aferraban desesperadamente a los últimos vestigios de su poder y privilegio en un mundo que ya no los necesitaba ni los comprendía. La hacienda era una estructura imponente de 2 plantas con muros de adobe de casi 1 metro de espesor, techos de teja roja que habían resistido más de 200 años de tormentas y ventanas con rejas de hierro forjado que creaban patrones de sombras inquietantes en los pisos de piedra volcánica pulida durante las tardes soleadas. Soledad Vargas Mendoza era una mujer de apariencia completamente ordinaria, con 42 años de edad, estatura media de 1,60 m, constitución robusta pero no excesiva, cabello negro perpetuamente recogido en un moño apretado que comenzaba a mostrar algunas hebras grises, y ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Había llegado a la hacienda San Rafael en 1922. Contratada inicialmente como ayudante de cocina por la familia Durán Aguirre, una de las dinastías más antiguas y respetadas de Jalisco, cuyos antecedentes se remontaban a los primeros conquistadores españoles que habían recibido encomiendas en el siglo XVI. A lo largo de 15 años, Soledad había ascendido meticulosamente en la jerarquía del servicio doméstico, demostrando una dedicación inquebrantable, una discreción absoluta y una competencia excepcional en todas las tareas que se le asignaban. Para 1937, se había convertido en la gobernanta principal de la hacienda, una posición de considerable autoridad y responsabilidad que implicaba supervisar todo el funcionamiento del hogar, administrar al resto del personal doméstico y servir como la intermediaria entre la familia y el mundo exterior. La familia Durán Aguirre había experimentado una reducción dramática durante los años turbulentos de la Revolución y la Guerra Cristera. Los hombres de la familia habían muerto en combates o ejecuciones. Las propiedades habían sido confiscadas y redistribuidas por el gobierno revolucionario, y las fortunas que antes parecían inagotables se habían evaporado en la inestabilidad económica de las décadas de 1910 y 1920. Para 1937, la familia se había reducido a solo 3 miembros que residían permanentemente en la hacienda. Don Rodrigo Durán Aguirre, el patriarca de 78 años, un hombre encorvado por la edad y la artritis que pasaba la mayoría de sus días en una silla de ruedas, contemplando con melancolía los jardines que alguna vez fueron magníficos, pero que ahora mostraban signos evidentes de abandono y deterioro. Su hermana menor, doña Celestina Durán Aguirre, de 74 años, una mujer delgada y frágil que había dedicado su vida a la devoción religiosa extrema y que pasaba horas interminables rezando en la capilla privada de la hacienda, conversando frecuentemente con santos que solo ella podía percibir. Y finalmente, don Sebastián Durán Aguirre, sobrino de los anteriores, un hombre soltero de 56 años con problemas crónicos de salud que incluían diabetes avanzada, insuficiencia cardíaca y una adicción severa al láudano que había desarrollado años atrás para controlar dolores físicos crónicos, pero que ahora dominaba completamente su existencia. Soledad Vargas había desarrollado una relación extraordinariamente compleja con la familia Durán Aguirre durante sus 15 años de servicio. Para ella, que había crecido en la pobreza absoluta en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde su madre había muerto de tifoidea cuando ella tenía apenas 8 años y su padre alcohólico la había abandonado poco después, la hacienda representaba el primer hogar verdadero que había conocido en su vida adulta. La familia, aunque distante según los estándares de las relaciones modernas, trataba a Soledad con una consideración paternal que ella nunca había experimentado antes.
Don Rodrigo frecuentemente le preguntaba sobre su bienestar. Doña Celestina le regalaba rosarios bendecidos por el obispo y medallas religiosas para su protección espiritual. Y don Sebastián, en sus momentos de lucidez entre las brumas del Láudano, conversaba con ella sobre literatura y filosofía con una familiaridad que desafiaba completamente las estrictas barreras de clase que normalmente separaban a patrones y empleados domésticos. Pero la realidad inexorable era que la familia Durán Aguirre se estaba extinguiendo. Don Rodrigo sufría episodios cada vez más frecuentes de confusión mental y problemas respiratorios que presagiaban un final próximo. Doña Celestina había comenzado a tener desmayos repetidos, que los médicos atribuían a desnutrición autoimpuesta por sus ayunos religiosos extremos, combinados con una edad avanzada. Y don Sebastián estaba literalmente destruyendo su cuerpo con cantidades crecientes de láudano que consumía diariamente para escapar tanto del dolor físico como del sufrimiento psicológico de presenciar la decadencia total de su linaje aristocrático. Soledad observaba este deterioro progresivo con una ansiedad creciente que se intensificaba día tras día. La perspectiva de perder a la familia, y con ella su hogar, su propósito, su identidad completa, generaba en ella un terror existencial que superaba cualquier miedo racional a la muerte o el sufrimiento físico. El personal de la hacienda se había reducido drásticamente a lo largo de los años debido a las limitaciones financieras severas de la familia. De los 30 empleados que trabajaban en San Rafael durante su apogeo antes de la Revolución, para 1937 solo quedaban 5 personas además de Soledad. Jacinto Morales, el caballerango de 65 años que cuidaba los 3 caballos restantes de lo que alguna vez fue una caballeriza de 50 ejemplares de raza pura. Refugio Sánchez, la cocinera principal de 52 años que preparaba las comidas cada vez más frugales dictadas por el presupuesto menguante. Trinidad García, la lavandera de 48 años que llegaba 3 veces por semana desde el pueblo cercano, y los hermanos Esteban y Miguel Contreras, jornaleros de 38 y 35 años respectivamente, que mantenían los jardines y realizaban reparaciones esenciales en la estructura deteriorante de la hacienda. Soledad supervisaba a todo este personal con una eficiencia que bordeaba lo obsesivo, manteniendo rutinas estrictas y estándares inmaculados incluso mientras la hacienda se desmoronaba lentamente a su alrededor. La primera muerte ocurrió en la madrugada del 15 de marzo de 1937, cuando doña Celestina sufrió un paro cardíaco masivo durante sus oraciones matutinas en la capilla privada. Soledad la encontró arrodillada frente al altar, con el rosario todavía entrelazado entre sus dedos rígidos y una expresión de serenidad beatífica en su rostro demacrado. La muerte había sido natural, inevitable dado el estado de salud precario de la anciana, y el doctor Figueroa, que atendía a la familia desde hacía décadas, certificó el fallecimiento sin sospecha alguna de circunstancias irregulares. Don Rodrigo y don Sebastián, sumidos en su propio dolor y sus propias enfermedades debilitantes, le dieron a Soledad completa autoridad para organizar el funeral y todos los arreglos posteriores. Fue durante la preparación del cuerpo de doña Celestina cuando algo fundamental se fracturó en la psique de Soledad Vargas. Mientras lavaba y vestía el cadáver según las tradiciones funerarias, experimentó una revelación que la sacudió hasta el núcleo de su ser. La muerte no había llevado realmente a doña Celestina, solo había transformado su estado físico. Su presencia seguía impregnando la hacienda. Su espíritu permanecía entre esos muros que había habitado durante más de 7 décadas. Soledad comenzó a comprender, con una claridad que ella percibía como divina, pero que cualquier observador racional habría reconocido como el inicio de una psicosis profunda, que su misión sagrada era preservar a la familia Durán Aguirre, no permitir que la muerte los dispersara y la dejara completamente sola en el vacío aterrador de un mundo sin propósito ni pertenencia. El funeral de doña Celestina fue un asunto modesto, asistido solo por algunos vecinos ancianos que recordaban los días de gloria de la familia y un puñado de campesinos que todavía trabajaban en las parcelas restantes de la hacienda.
Pero Soledad había tomado una decisión durante esos días que precedieron al entierro. Había investigado exhaustivamente, consultando libros antiguos en la biblioteca familiar que contenían textos sobre prácticas de preservación de la época colonial, técnicas que los españoles habían aprendido de las culturas indígenas que momificaban a sus muertos naturalmente en las cuevas secas de las montañas. Soledad aprendió sobre el uso de sales minerales, hierbas aromáticas específicas y procesos de desecación que podían detener la descomposición orgánica si se aplicaban con precisión y dedicación suficientes. Cuando llegó el momento del entierro, Soledad ejecutó su plan con una audacia que la sorprendió a ella misma. La noche anterior a la ceremonia, reemplazó discretamente el cuerpo de doña Celestina en el ataúd con un maniquí envuelto en las mismas mortajas funerarias, añadiendo peso apropiado con sacos de arena para que nadie notara la diferencia durante el transporte. El cuerpo real de doña Celestina fue trasladado cuidadosamente a una habitación secreta en el tercer nivel de la hacienda, un espacio que había sido sellado décadas atrás después de que un incendio menor dañara esa sección del edificio. Soledad había descubierto el acceso a esta habitación años antes durante una de sus inspecciones exhaustivas de la propiedad, pero nunca había mencionado su existencia a nadie, guardando ese conocimiento como un secreto personal que ahora se revelaba como providencial. En esa habitación oculta, con ventilación natural proporcionada por grietas en los muros de adobe y una sequedad ambiental perfecta debido a su ubicación en el nivel superior de la estructura, Soledad comenzó el meticuloso proceso de preservación del cuerpo de doña Celestina. Aplicó capas sucesivas de sales minerales que había conseguido discretamente en la botica del pueblo. Insertó hierbas aromáticas en las cavidades corporales para prevenir putrefacción y controlar olores, y envolvió el cadáver en vendas de lino impregnadas con resinas naturales que promovían la desecación. El clima seco característico de Guadalajara y la ventilación natural de la habitación secreta crearon condiciones ideales para el proceso de momificación natural que Soledad había iniciado con sus preparaciones químicas. Don Rodrigo y don Sebastián atribuyeron el comportamiento ligeramente extraño de Soledad durante las semanas posteriores al funeral al dolor natural por la pérdida de doña Celestina. Después de todo, la gobernanta había servido a la familia con devoción absoluta durante 15 años y era comprensible que sintiera la muerte profundamente. Lo que ellos no sabían era que Soledad pasaba varias horas cada noche en la habitación secreta, cuidando el cuerpo de doña Celestina con la dedicación de una sacerdotisa atendiendo un santuario sagrado. Ella le hablaba a la difunta, le contaba los acontecimientos del día, le pedía consejos sobre decisiones domésticas y gradualmente construyó una relación con el cadáver que era más profunda y significativa que muchas de las relaciones que había tenido con personas vivas. La segunda muerte llegó apenas 2 meses después, el 18 de mayo de 1937, cuando don Rodrigo sufrió una neumonía severa que su sistema inmunológico debilitado y su edad avanzada no pudieron combatir. El doctor Figueroa pasó los últimos 3 días junto a su lecho, administrando medicamentos que proporcionaban poco alivio real, mientras don Rodrigo entraba y salía de la conciencia, murmurando nombres de familiares muertos hacía décadas y recordando episodios de su juventud con una claridad notable contrastada con su confusión sobre el presente inmediato. Soledad permaneció a su lado durante esas horas finales, sosteniendo su mano marchita, enjugando el sudor de su frente con paños húmedos y susurrándole promesas que él probablemente no comprendía en su estado delirante. Cuando finalmente exhaló su último aliento en la madrugada del 4.º día, Soledad sintió simultáneamente una tristeza genuina por la pérdida y una extraña sensación de alivio al saber que ahora podría preservarlo también, que no tendría que dejarlo ir hacia la disolución del olvido. El funeral de don Rodrigo fue aún más modesto que el de su hermana. La familia se había reducido a un solo miembro vivo, don Sebastián, cuya adicción al láudano había progresado hasta el punto en que apenas podía funcionar durante las horas del día, pasando la mayor parte del tiempo
en un estado de sopor narcótico, interrumpido ocasionalmente por periodos breves de lucidez angustiosa. Soledad nuevamente ejecutó su sustitución del cadáver con precisión perfecta. Nadie en el pequeño grupo de asistentes al funeral notó nada irregular. El ataúd fue enterrado en el panteón familiar sin que nadie sospechara que contenía solo un maniquí cuidadosamente preparado, mientras el cuerpo real de don Rodrigo era transportado a la habitación secreta para reunirse con su hermana Celestina. Soledad trabajó durante semanas en la preservación de don Rodrigo, aplicando las mismas técnicas que había perfeccionado con doña Celestina, pero ahora con mayor confianza y habilidad. Ella colocó los dos cuerpos en la habitación secreta de manera que parecieran estar conversando. Sentados en sillas antiguas que había subido laboriosamente por las escaleras traseras durante las noches cuando el resto del personal había regresado a sus hogares en el pueblo, les cambió la ropa regularmente, manteniéndolos impecablemente presentables como si todavía estuvieran vivos y recibiendo visitas. Les hablaba diariamente, reportándoles sobre el estado de la hacienda, pidiéndoles orientación sobre decisiones importantes y manteniendo la ilusión psicológica de que la familia permanecía intacta, simplemente transformada a un estado diferente de existencia. El personal doméstico comenzó a notar cambios preocupantes en el comportamiento de Soledad durante los meses que siguieron. Refugio, la cocinera, mencionó a Trinidad, la lavandera, que frecuentemente escuchaba a Soledad hablando sola en diferentes partes de la hacienda, manteniendo conversaciones animadas con interlocutores invisibles. Jacinto, el caballerango, reportó haber visto luces encendidas en el tercer piso de la hacienda durante altas horas de la madrugada. Algo extraño, porque todos sabían que esa sección había sido clausurada después del antiguo incendio. Los hermanos Contreras notaron que Soledad había comenzado a pedir que dejaran entregas de provisiones específicas en la entrada de la hacienda en lugar de llevarlas directamente a la despensa, y que estas provisiones incluían cantidades inusuales de sales minerales, hierbas aromáticas y telas de lino que no tenían uso aparente en las operaciones normales de la casa. Don Sebastián, durante sus periodos cada vez más raros de lucidez, también comenzó a notar anomalías perturbadoras. Soledad le servía comidas en bandejas que ella preparaba personalmente en su habitación en lugar de permitir que Refugio las cocinara en la cocina principal como había sido la costumbre durante décadas. Las porciones eran cada vez más pequeñas, las comidas cada vez más espaciadas. Cuando él preguntaba por qué no comían juntos en el comedor principal, como solían hacer cuando doña Celestina y don Rodrigo todavía vivían, Soledad le aseguraba que los otros miembros de la familia estaban comiendo en sus habitaciones privadas debido a sus propias condiciones de salud. Don Sebastián, en su estado perpetuamente confundido por el láudano, aceptaba estas explicaciones sin cuestionarlas demasiado, pero una parte todavía racional de su mente registraba inconsistencias que no podía procesar completamente. La realidad era que Soledad había comenzado a envenenar lentamente a don Sebastián, añadiendo cantidades crecientes de arsénico a sus comidas y bebidas. Ella había adquirido el veneno de manera gradual y discreta durante meses, comprando pequeñas cantidades de raticida en diferentes boticas de Guadalajara para no levantar sospechas. Su razonamiento, completamente lógico dentro del marco de su psicosis cada vez más profunda, era que don Sebastián sufría terriblemente de sus enfermedades y su adicción, y que el acto más misericordioso sería liberarlo de ese sufrimiento y permitirle reunirse con su tío y su tía en el estado preservado de paz eterna que ella había creado en la habitación secreta. El envenenamiento lento era preferible a métodos más rápidos porque permitía que la muerte pareciera natural, una progresión inevitable de sus condiciones médicas preexistentes. Don Sebastián comenzó a experimentar síntomas que inicialmente atribuyó a su diabetes y problemas cardíacos: náuseas severas, dolores abdominales intensos, debilidad extrema que lo confinaba a su cama durante días enteros. El doctor Figueroa, cuando Soledad finalmente permitió que visitara al paciente, después de semanas de posponer la consulta con diversas excusas,
diagnosticó un deterioro general consistente con insuficiencia orgánica múltiple, algo esperado en un hombre de su edad con su historial médico y sus hábitos de consumo de láudano. El médico prescribió medicamentos paliativos y sugirió que don Sebastián probablemente no sobreviviría más de algunos meses. Soledad recibió este pronóstico con una expresión de tristeza apropiada, pero internamente sintió una satisfacción tranquila al saber que su plan estaba funcionando perfectamente y que pronto la familia Durán Aguirre estaría completa nuevamente en su forma preservada. Pero fue precisamente durante estos meses finales de la vida de don Sebastián cuando ocurrió el evento que eventualmente expondría los crímenes secretos de Soledad Vargas. Mariana Durán Aguirre, sobrina de segundo grado de don Sebastián de 32 años, que vivía en la Ciudad de México trabajando como maestra de escuela primaria, decidió visitar la hacienda después de recibir una carta preocupante del doctor Figueroa, informándole sobre el deterioro crítico de salud de su tío. Mariana había visitado San Rafael solo ocasionalmente durante su infancia, ya que su rama de la familia se había distanciado de los parientes de Jalisco después de disputas por herencias durante la Revolución, pero sentía un sentido de obligación familiar de ver a don Sebastián antes de su muerte inminente. Cuando Mariana llegó a la hacienda San Rafael el 12 de octubre de 1937, quedó inmediatamente perturbada por la atmósfera opresiva y extraña que impregnaba la propiedad. Los jardines estaban significativamente más descuidados de lo que recordaba de sus visitas infantiles, con maleza creciendo sin control y fuentes ornamentales secas y llenas de hojas muertas. Las ventanas de la hacienda estaban cerradas herméticamente a pesar del clima agradable de octubre, y el interior de la casa estaba sumido en una penumbra perpetua que resultaba claustrofóbica. Pero lo más perturbador fue su encuentro inicial con Soledad Vargas. La gobernanta recibió a Mariana en la entrada principal con una cortesía superficialmente apropiada, pero que no lograba ocultar una hostilidad subyacente, evidente en la tensión de su postura y la frialdad de su mirada. Soledad explicó que don Sebastián estaba demasiado débil para recibir visitas en ese momento, que el doctor había ordenado reposo absoluto y que sería mejor que Mariana regresara a la Ciudad de México y esperara noticias sobre su evolución. Esta sugerencia de que se marchara inmediatamente después de haber viajado más de 500 kilómetros le pareció a Mariana no solo descortés, sino profundamente sospechosa. «Insistí en ver a mi tío inmediatamente», declaró Mariana con una firmeza que claramente sorprendió a Soledad, quien estaba acostumbrada a que sus decisiones fueran acatadas sin cuestionamiento por el personal doméstico y los pocos visitantes ocasionales que llegaban a la hacienda. «He viajado 2 días para estar aquí y no me iré sin verlo, sin importar lo que usted considere conveniente». Soledad, reconociendo que una negativa más rotunda solo aumentaría las sospechas, finalmente accedió a llevar a Mariana a la habitación de don Sebastián, pero no sin antes advertirle que el enfermo se encontraba en un estado muy delicado y que la visita debería ser extremadamente breve. La habitación de don Sebastián estaba en el segundo piso de la hacienda, al final de un corredor largo y oscuro, iluminado solo por algunas velas que creaban sombras temblorosas en las paredes de adobe. Cuando Mariana entró en la habitación, necesitó varios segundos para que sus ojos se ajustaran a la penumbra casi completa. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, bloqueando toda luz natural, y el aire estaba viciado con olores mezclados de enfermedad, medicamentos y algo más que ella no podía identificar, pero que le provocaba náuseas instintivas. Don Sebastián yacía en una cama de 4 postes, cubierto con mantas pesadas a pesar de que no hacía frío, y su apariencia física impactó profundamente a Mariana. Había perdido probablemente 30 kilos desde la última vez que ella lo había visto 5 años atrás. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos hundidos apenas parecían registrar su presencia cuando ella se acercó a su lado. «Tío Sebastián, soy yo, Mariana», susurró ella, tomando su mano esquelética entre las suyas. «He venido desde la Ciudad de México para verte».
Don Sebastián pareció hacer un esfuerzo sobrehumano para enfocar su mirada en su rostro, y sus labios agrietados se movieron como intentando formar palabras que no lograban materializarse en sonidos audibles. Soledad permanecía en la puerta de la habitación, observando la interacción con una intensidad inquietante, claramente ansiosa por terminar la visita lo más rápidamente posible. Pero durante esos breves minutos junto al lecho de su tío moribundo, Mariana notó detalles que activaron todas sus alarmas internas. Había un vaso de agua en la mesa de noche con un residuo blanquecino en el fondo que no parecía normal. Los medicamentos alineados en la cómoda incluían frascos que no tenían etiquetas identificatorias, algo completamente irregular para preparaciones farmacéuticas legítimas. Y cuando don Sebastián finalmente logró susurrar algo apenas audible acercándose a su oído, lo que escuchó la llenó de horror absoluto. «Ella nos mantiene prisioneros», murmuró con una voz que era apenas un hilo de sonido. «Celestina y Rodrigo no están muertos. Los tiene arriba. Por favor, ayúdanos». Mariana se apartó bruscamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de don Sebastián eran claramente las de un hombre delirante, posiblemente alucinando debido a su adicción al láudano o su enfermedad avanzada, pero había una urgencia desesperada en su tono que la afectó profundamente. Miró hacia Soledad, que continuaba observando desde la puerta con una expresión inescrutable, y decidió que necesitaba investigar más antes de descartar las palabras de su tío como simple delirio. Durante los siguientes 3 días, Mariana permaneció en la hacienda San Rafael, a pesar de las sugerencias cada vez más insistentes de Soledad de que sería mejor que regresara a la Ciudad de México. Explicó que quería pasar tiempo con su tío antes de su muerte inminente y que había solicitado una licencia extendida en su escuela específicamente para este propósito. Soledad no tenía opción más que permitir su estancia, pero implementó medidas para controlar y limitar los movimientos de Mariana dentro de la hacienda. Las puertas de ciertas habitaciones aparecían misteriosamente cerradas con llave. Se le informó que secciones enteras del edificio eran peligrosas estructuralmente y debían evitarse. Y Soledad parecía materializarse inexplicablemente cada vez que Mariana intentaba explorar áreas que la gobernanta consideraba fuera de límites. Pero Mariana había heredado la terquedad característica de la familia Durán Aguirre, y las restricciones de Soledad solo intensificaron su determinación de descubrir qué secretos oscuros ocultaba la hacienda. Durante la segunda noche de su estancia, esperó hasta estar segura de que todos en la casa dormían, y entonces comenzó una exploración sistemática y silenciosa del edificio. Llevaba una lámpara de aceite que proporcionaba luz mínima pero suficiente para navegar por los corredores oscuros sin tropezar. Revisó habitaciones en el primer piso que encontró llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una época más próspera. Subió al segundo piso, donde estaban los dormitorios principales, y notó que la puerta de la habitación que había pertenecido a doña Celestina estaba cerrada con un candado nuevo que parecía completamente fuera de lugar en la antigua cerradura colonial. Finalmente, descubrió una escalera estrecha y empinada escondida detrás de un tapiz descolorido al final del corredor del segundo piso. Esta escalera, claramente diseñada para el uso del personal doméstico en épocas anteriores, cuando la servidumbre necesitaba moverse por la casa sin ser vista por los patrones, conducía al tercer piso que supuestamente había sido clausurado. Mariana subió cuidadosamente, cada escalón de madera crujiendo bajo su peso, de manera que le parecía ensordecedora en el silencio nocturno absoluto de la hacienda. Su corazón latía con tal fuerza que podía escuchar el pulso resonando en sus oídos. El tercer piso estaba en mucho peor estado que los niveles inferiores, con secciones del techo visiblemente dañadas y vigas de madera carbonizadas que evidenciaban el antiguo incendio del que Soledad había hablado. Pero mientras navegaba cuidadosamente por el pasillo, sosteniendo su lámpara en alto, Mariana notó algo extraordinario. Una de las puertas al final del corredor tenía luz filtrándose por debajo, una luz tenue pero definitivamente presente. Alguien estaba en esa habitación,
o al menos había velas o lámparas encendidas, en un piso que supuestamente nadie había usado en años. Mariana se acercó a la puerta con pasos extremadamente cautelosos, intentando minimizar el ruido de sus pisadas en el suelo de madera deteriorado. Cuando alcanzó la puerta, colocó su oído contra la superficie y escuchó lo que sonaba como una voz femenina hablando en tono conversacional. Era Soledad, sin duda alguna, pero parecía estar conversando con otras personas, haciendo pausas como si esperara respuestas, aunque Mariana no podía escuchar ninguna otra voz respondiendo. Con mano temblorosa, Mariana giró lentamente el picaporte de bronce oxidado, esperando que la puerta estuviera cerrada con llave como tantas otras en la hacienda. Pero para su sorpresa, el mecanismo cedió y la puerta se abrió silenciosamente unos centímetros. Lo que Mariana vio a través de esa abertura estrecha superó completamente sus peores imaginaciones y la llenó de un horror tan visceral que tuvo que morderse el puño para evitar gritar y revelar su presencia. La habitación estaba iluminada por docenas de velas dispuestas ceremonialmente alrededor del perímetro, y en el centro, sentados en sillas antiguas de alto respaldo, como si estuvieran participando en una tertulia social formal, estaban los cuerpos momificados de doña Celestina y don Rodrigo. Sus rostros habían sido preservados de manera que todavía eran reconocibles, aunque la piel se había vuelto correosa y oscurecida, estirada sobre los huesos en una parodia grotesca de expresión humana. Estaban vestidos con ropas formales impecablemente mantenidas, con doña Celestina usando un vestido de terciopelo negro y don Rodrigo con un traje completo con corbata. Y Soledad estaba sentada frente a ellos en otra silla, tomando té de una taza de porcelana fina y conversando animadamente como si estuviera disfrutando de una tarde social completamente normal. «Doña Celestina», decía Soledad con tono alegre, «creo que deberíamos organizar una cena especial este fin de semana para celebrar la festividad de Todos los Santos. Podríamos invitar al padre Anselmo de la parroquia y preparar esos tamales que tanto disfrutaba don Rodrigo». Ella hizo una pausa, inclinando su cabeza como si escuchara una respuesta, y luego asintió con satisfacción. «Sí, tiene razón. Sería apropiado también incluir el mole tradicional. Don Sebastián estará lo suficientemente recuperado para unirse a nosotros muy pronto, y entonces la familia estará completa nuevamente». Mariana retrocedió silenciosamente de la puerta, sintiendo que iba a desmayarse. Sus piernas apenas podían sostenerla mientras bajaba las escaleras con cuidado frenético, desesperada por salir de ese piso maldito, pero intentando no hacer ruido que alertara a Soledad de su descubrimiento. Cuando finalmente llegó a su habitación en el segundo piso, se encerró con llave y pasó el resto de la noche sentada en la cama, temblando incontrolablemente y tratando de procesar lo que había presenciado. No podía simplemente huir de la hacienda en medio de la noche sin transporte y sin conocer bien el camino de regreso a Guadalajara. Pero tampoco podía quedarse allí sabiendo lo que ahora sabía, especialmente considerando que don Sebastián seguía en peligro mortal si las palabras delirantes sobre ser mantenido prisionero tenían aunque fuera un grano de verdad. Al amanecer, Mariana había formulado un plan. Necesitaba salir de la hacienda con una excusa creíble que no alertara a Soledad, llegar a Guadalajara lo más rápidamente posible y contactar a las autoridades. Cuando bajó al comedor para el desayuno, encontró a Soledad sirviéndole café y pan dulce con la misma eficiencia profesional de siempre. Como si no hubiera pasado la mitad de la noche conversando con cadáveres momificados en el tercer piso. «Buenos días, señorita Mariana», saludó la gobernanta con tono cortés pero distante. «Espero que haya descansado bien. El don Sebastián tuvo una noche particularmente difícil, así que creo que sería prudente que no lo molestara con visitas hoy». Mariana controló cuidadosamente su expresión facial y el tono de su voz. «De hecho, Soledad, necesito regresar a la Ciudad de México hoy mismo. He recibido un telegrama urgente de mi escuela», mintió con una convicción sorprendente, considerando su estado de terror interno. «Ha surgido una emergencia administrativa que requiere mi presencia inmediata».
Le agradecería enormemente si pudiera enviar a uno de los empleados al pueblo para contratar un automóvil que me lleve a Guadalajara esta misma mañana. Soledad la observó durante un momento prolongado con esos ojos oscuros que parecían intentar penetrar en sus pensamientos más profundos. Mariana pudo ver el cálculo funcionando detrás de esa mirada, la gobernanta evaluando si debía creer la excusa o si Mariana representaba una amenaza que necesitaba ser neutralizada de manera más definitiva. Finalmente, Soledad asintió lentamente. «Por supuesto, señorita Mariana, enviaré a Esteban inmediatamente. El automóvil debería estar aquí en aproximadamente 2 horas. Permítame ayudarla a preparar su equipaje». Esas 2 horas fueron las más largas de la vida de Mariana. Soledad insistió en permanecer con ella constantemente, ayudándola a empacar bajo el pretexto de servicio doméstico apropiado, pero claramente vigilándola para asegurarse de que no intentara algo inesperado. Mariana mantuvo una conversación trivial forzada sobre su trabajo como maestra, sobre el clima en la Ciudad de México, sobre cualquier tema mundano que pudiera mantener la atención de Soledad lejos de las verdaderas razones de su partida apresurada. Cada vez que escuchaba un crujido en el piso superior, su cuerpo se tensaba involuntariamente, imaginando a Soledad subiendo para verificar su santuario macabro y descubriendo evidencia de que alguien había estado allí durante la noche. Cuando finalmente el automóvil contratado llegó a la entrada principal de la hacienda, conducido por un hombre del pueblo llamado Pascual Hernández, que ocasionalmente transportaba pasajeros a Guadalajara, Mariana tuvo que ejercer un autocontrol sobrehumano para no correr desesperadamente hacia el vehículo. Soledad la acompañó hasta la puerta, cargando una de sus maletas con eficiencia profesional inquebrantable. «Viaje con cuidado, señorita Mariana», dijo la gobernanta mientras colocaba el equipaje en el automóvil. «Lamento que su visita haya sido tan breve. Por favor, transmita nuestros saludos a sus colegas en la Ciudad de México. Y no se preocupe por don Sebastián. Yo cuidaré muy bien de él, como siempre lo he hecho con toda la familia». Esas últimas palabras resonaron en la mente de Mariana con un significado siniestro, mientras el automóvil se alejaba por el camino de tierra que conducía desde la hacienda hacia el pueblo más cercano. Miró hacia atrás y vio a Soledad de pie en la entrada, observando su partida con una expresión completamente inescrutable, hasta que la distancia y las curvas del camino finalmente ocultaron la figura de la gobernanta. Solo entonces Mariana permitió que las lágrimas de terror y alivio fluyeran libremente por su rostro. El viaje a Guadalajara tomó casi 3 horas por los caminos rurales polvorientos y llenos de baches. Durante todo el trayecto, Mariana ensayó mentalmente cómo explicaría lo que había presenciado a las autoridades de una manera que no la hiciera sonar como una mujer histérica o mentalmente inestable. Sabía que la historia de una gobernanta que momificaba a sus patrones fallecidos y conversaba con ellos como si estuvieran vivos parecería tan fantástica que probablemente enfrentaría escepticismo significativo, especialmente viniendo de una mujer soltera de 32 años, en una época en que las mujeres todavía no eran tomadas completamente en serio en asuntos legales y criminales. Cuando llegó a Guadalajara, instruyó al conductor que la llevara directamente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente fue recibida por el licenciado Fernando Castellanos Ríos, un fiscal de 48 años con reputación de ser meticuloso y objetivo en sus investigaciones. Mariana relató toda su experiencia con tanto detalle y coherencia como pudo manejar, enfatizando los hechos observables, las palabras específicas de don Sebastián sobre ser mantenido prisionero, y describiendo exactamente lo que había visto en la habitación del 3er piso. El licenciado Castellanos la escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero. Cuando ella terminó su relato, él permaneció en silencio durante varios minutos, claramente evaluando la credibilidad de lo que acababa de escuchar. «Señorita Durán Aguirre», finalmente dijo con voz cuidadosamente neutral, «lo que usted describe es extraordinariamente grave. Si sus acusaciones son verdaderas,
Estamos hablando de violación de sepultura, posible asesinato y otras ofensas criminales significativas. Sin embargo, debo preguntarle directamente si existe alguna posibilidad de que lo que vio pudiera haber sido malinterpretado o exagerado por las circunstancias de la noche, la iluminación pobre o el estrés emocional de presenciar a su tío en estado terminal. Mariana había anticipado esta pregunta y respondió con firmeza absoluta. Licenciado Castellanos, soy maestra de Ciencias Naturales, he diseccionado especímenes biológicos, he estudiado anatomía humana y puedo distinguir perfectamente entre un cuerpo vivo, un cuerpo recientemente fallecido y un cuerpo que ha sido deliberadamente preservado mediante procesos artificiales. Lo que vi en esa habitación no fueron ilusiones ni malentendidos. Eran los cuerpos momificados de mi tía abuela Celestina y mi tío abuelo Rodrigo, que supuestamente fueron enterrados hace meses en el panteón familiar. Y mi tío Sebastián está siendo envenenado lentamente por esa mujer. Si no actúan inmediatamente, él será la próxima adición a su colección macabra. La convicción absoluta en la voz de Mariana y la coherencia detallada de su testimonio finalmente convencieron al licenciado Castellanos de que la situación merecía investigación inmediata. Convocó a 2 investigadores judiciales, el capitán Ignacio Rubalcaba y el teniente Alfonso Padilla, ambos oficiales experimentados que habían trabajado en casos criminales complejos durante años. También contactó al doctor Efrén Montoya, médico forense del Estado, explicándole que su experiencia podría ser necesaria para evaluar evidencia de naturaleza biológica inusual. Para las 5 de la tarde de ese mismo día, un equipo de 6 personas, incluyendo a Mariana, estaba viajando en 2 automóviles oficiales hacia la Hacienda San Rafael de Las Palmas. Llegaron a la hacienda justo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y dramáticas sobre los jardines descuidados. Soledad Vargas salió a recibirlos en la entrada principal, y su expresión cambió visiblemente de sorpresa a algo más oscuro cuando reconoció a Mariana entre el grupo de visitantes oficiales. «Buenas tardes», dijo con voz tensa, que ya no intentaba mantener el tono de cortesía profesional. «Asumo que hay algún problema que requiere la atención de las autoridades». El capitán Rubalcaba, un hombre corpulento de casi 2 metros de altura, con bigote espeso y modales directos, respondió con autoridad formal. «Señora Vargas, tenemos una orden judicial para inspeccionar esta propiedad basada en acusaciones serias presentadas por la señorita Mariana Durán Aguirre. Le agradecería su cooperación completa durante este proceso. También necesitamos ver inmediatamente a don Sebastián Durán Aguirre para verificar su estado de salud y bienestar». Soledad pareció considerar sus opciones durante un momento que se extendió incómodamente. Su mirada se movió entre los oficiales armados, el médico forense con su maletín de instrumentos, y finalmente se detuvo en Mariana, con una expresión que combinaba traición, ira y algo que parecía casi como decepción maternal. «Usted no comprende lo que he hecho aquí, señorita Mariana», dijo finalmente con voz que temblaba ligeramente. «No comprende el amor y la dedicación que se requieren para mantener unida a una familia. Pero supongo que ahora eso ya no importa». Los investigadores encontraron a don Sebastián en su habitación en el 2º piso, en un estado aún peor que cuando Mariana lo había visto 3 días antes. El doctor Montoya realizó un examen preliminar inmediato y su expresión se volvió cada vez más grave mientras evaluaba los signos vitales del paciente. «Este hombre ha sido envenenado sistemáticamente, probablemente con arsénico, basándome en los síntomas que observo», declaró con voz profesionalmente controlada, pero claramente perturbada. «Necesita ser trasladado inmediatamente a un hospital en Guadalajara si queremos tener alguna posibilidad de salvar su vida. El daño a sus órganos internos es extensivo, pero si actuamos ahora, hay una posibilidad de recuperación». Mientras el doctor Montoya y el teniente Padilla organizaban el transporte urgente de don Sebastián, el capitán Rubalcaba le ordenó a Soledad que lo guiara al 3er piso de la hacienda. La gobernanta inicialmente intentó insistir en que esa sección era estructuralmente insegura y peligrosa de visitar,
Pero cuando el capitán dejó claro que usaría fuerza si era necesario, ella finalmente cedió y los condujo por la escalera trasera escondida detrás del tapiz. La habitación secreta fue abierta, y los oficiales, el médico forense y Mariana, entraron en ese espacio iluminado por velas, donde los cuerpos momificados de doña Celestina y don Rodrigo permanecían sentados en sus sillas como participantes eternos en una tertulia que nunca terminaría. El capitán Rubalcaba, que había presenciado numerosas escenas de crímenes violentos durante su carrera, incluyendo casos de la Revolución y la Guerra Cristera, palideció visiblemente. «Dios santo», susurró santiguándose instintivamente, a pesar de su profesionalismo habitual. «Esto es una abominación». El doctor Montoya se acercó a los cuerpos con fascinación profesional mezclada con horror. Realizó un examen preliminar, tomando notas meticulosas. Estos cuerpos han sido preservados mediante técnicas que combinan métodos tradicionales de momificación con conocimientos de química moderna, explicó mientras trabajaba. Alguien con considerable conocimiento y dedicación ha mantenido estos cadáveres en un estado de conservación notable. Basándome en el nivel de desecación y los materiales utilizados, estimaría que han estado aquí varios meses, lo cual coincide con el testimonio de la señorita Durán Aguirre sobre cuándo supuestamente fueron enterrados. Soledad Vargas observaba todo esto desde la puerta de la habitación, custodiada por el teniente Padilla. Su expresión había pasado de resistencia a una especie de resignación tranquila. Cuando el capitán Rubalcaba le preguntó si tenía algo que declarar, ella habló con una voz sorprendentemente calmada y sin ningún indicio de remordimiento. «Hice lo que tenía que hacer para mantener a mi familia unida», dijo simplemente. «Ellos me dieron un hogar cuando no tenía nada. Me trataron con dignidad cuando el mundo me había desechado como basura. No podía permitir que la muerte los dispersara y me dejara sola nuevamente en el vacío. Ahora están aquí, seguros, preservados, juntos por toda la eternidad. Don Sebastián pronto se habría unido a ellos si usted no hubiera interferido, señorita Mariana. Podríamos haber sido una familia completa para siempre». El capitán Rubalcaba arrestó formalmente a Soledad Vargas ese mismo día, acusándola de violación de sepultura, intento de asesinato de don Sebastián y otros cargos que serían determinados a medida que la investigación progresara. Ella no ofreció resistencia cuando le colocaron las esposas. Simplemente pidió permiso para decir adiós a doña Celestina y don Rodrigo. El capitán, después de un momento de consideración, le permitió acercarse brevemente a los cuerpos momificados mientras él y el teniente observaban cuidadosamente. Soledad se arrodilló frente a las sillas donde estaban sentados los cadáveres preservados y habló con ellos por última vez. «Lo siento mucho, doña Celestina, don Rodrigo», susurró con lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Traté de mantenerlos seguros, traté de preservar lo que teníamos. Pero el mundo exterior no comprende el amor que se requiere para sostener una familia contra la disolución del tiempo. Por favor, perdónenme por fallar en protegerlos de esta intrusión final». Ella besó las manos momificadas de ambos cuerpos con ternura genuina, antes de permitir que los oficiales la escoltaran fuera de la habitación y hacia uno de los automóviles oficiales que la transportaría a la cárcel de Guadalajara. La investigación que siguió durante las semanas y meses posteriores reveló la extensión completa de las acciones de Soledad Vargas y la psicología profundamente perturbada que las había motivado. Los investigadores descubrieron diarios detallados que ella había mantenido durante años, documentando su relación cada vez más obsesiva con la familia Durán Aguirre y su terror creciente ante la perspectiva de perderlos. Las entradas comenzaban normalmente, con observaciones rutinarias sobre las tareas domésticas y los acontecimientos diarios en la hacienda. Pero gradualmente, a medida que los miembros de la familia envejecían y sus muertes se volvían inevitables, los diarios mostraban una desconexión progresiva de la realidad. Doña Celestina se ve más débil cada día, había escrito Soledad en una entrada de enero de 1937. El doctor dice que su corazón no resistirá mucho más tiempo.
No puedo imaginar esta hacienda sin su presencia guiadora. ¿Qué me sucederá cuando ella se vaya? ¿Dónde iré? No tengo familia propia, ningún lugar al que pertenecer fuera de estas paredes. Debo encontrar una manera de preservar lo que tenemos, de mantener intacta nuestra familia sin importar qué forma eso deba tomar. Después de la muerte de doña Celestina, las entradas del diario se volvieron cada vez más delirantes. Doña Celestina vino a visitarme anoche, escribió Soledad apenas una semana después del funeral falso. Ella me habló desde más allá del velo y me dijo que no estaba realmente muerta, solo transformada. Me mostró cómo puedo mantenerla aquí, cómo puedo preservar su presencia física para que nunca tenga que estar sola. Es una bendición divina, una revelación que me ha sido concedida para cumplir mi propósito sagrado como guardiana de esta familia. Los psiquiatras que examinaron a Soledad después de su arresto diagnosticaron una combinación compleja de trastornos psicológicos. El doctor Gregorio Maldonado, psiquiatra forense principal asignado al caso, presentó un informe detallado al tribunal. La acusada sufre de lo que clasificamos como trastorno delirante con características somáticas y persecutorias, explicó en su testimonio. Su abandono infantil y la ausencia de vínculos familiares estables crearon una necesidad psicológica patológica de pertenencia que se fijó exclusivamente en la familia Durán Aguirre. Cuando la muerte amenazó con destruir esos vínculos, su psique fracturada desarrolló un sistema delirante elaborado, donde la preservación física de los cadáveres equivalía a mantener vivas las relaciones. No es que ella no supiera que estaban muertos en el sentido biológico, sino que había redefinido fundamentalmente lo que significaba estar vivo o muerto dentro de su marco psicológico distorsionado. El juicio de Soledad Vargas comenzó el 8 de febrero de 1938 y atrajo atención masiva de los medios de comunicación no solo en México, sino internacionalmente. Los periódicos sensacionalistas publicaron titulares morbosos como «La gobernanta de los muertos vivientes» y «El horror de la hacienda San Rafael». Artistas gráficos crearon ilustraciones dramatizadas de Soledad, conversando con los cadáveres momificados que circularon ampliamente, transformando el caso en un fenómeno de cultura popular macabro. El público llenaba la sala del tribunal cada día, fascinado por los detalles perturbadores que emergían durante los testimonios. Mariana Durán Aguirre testificó extensamente sobre su descubrimiento de los cuerpos y las circunstancias que la llevaron a sospechar de Soledad. El doctor Montoya presentó evidencia forense detallada sobre las técnicas de preservación utilizadas y el envenenamiento sistemático de don Sebastián. Refugio Sánchez, Jacinto Morales, Trinidad García y los hermanos Contreras, el personal doméstico que había trabajado bajo la supervisión de Soledad, todos testificaron sobre los comportamientos extraños que habían notado, pero que no habían cuestionado por respeto a la autoridad de la gobernanta y por temor a perder sus empleos en una economía todavía precaria. El testimonio más impactante vino del propio don Sebastián Durán Aguirre, quien había sobrevivido al envenenamiento gracias a la intervención médica urgente, pero había sufrido daño permanente a sus riñones e hígado que lo acompañaría por el resto de su vida. Él describió los meses de enfermedad progresiva, las comidas que Soledad le traía personalmente y que ahora comprendía habían estado envenenadas, y los momentos de lucidez aterradora cuando se daba cuenta de que algo profundamente anormal estaba ocurriendo en la hacienda, pero su mente nublada por el láudano no podía procesar completamente la realidad de su situación. Ella me habló sobre reunirme con Celestina y Rodrigo, testificó don Sebastián con voz débil pero clara. Al principio pensé que hablaba metafóricamente sobre la muerte y el cielo, pero luego comenzó a mencionar que ellos estaban esperándome arriba, que pronto estaríamos todos juntos nuevamente en una forma que trascendería la mortalidad temporal. En mis momentos más lúcidos sentía un terror absoluto sin poder articular exactamente por qué. Ahora comprendo que ella me estaba preparando psicológicamente para convertirme en parte de su colección de familiares preservados. La defensa de Soledad, encabezada por el licenciado Arturo Villarreal,
Argumentó que ella era fundamentalmente una mujer profundamente enferma mental que no podía ser considerada completamente responsable de sus acciones debido a su psicosis. Presentaron la evidencia de su abandono infantil, la documentación de sus trastornos psicológicos diagnosticados por múltiples psiquiatras, y argumentaron que sus acciones, aunque horribles, habían sido motivadas por una necesidad psicológica patológica de conexión familiar en lugar de malicia o beneficio personal. El fiscal, el licenciado Castellanos, quien había recibido inicialmente el testimonio de Mariana, argumentó que independientemente de su estado mental, Soledad había demostrado capacidad suficiente para planificar y ejecutar crímenes complejos durante un periodo extendido. Ella había falsificado entierros, había adquirido venenos sistemáticamente, había mantenido una fachada de normalidad frente al personal y visitantes, y había tomado medidas deliberadas para ocultar sus acciones. Esta no es una mujer que actuó en un momento de insanidad temporal, argumentó Castellanos. Es una mujer que ejecutó un plan a largo plazo con premeditación, engaño y conciencia clara de que sus acciones violaban las leyes de Dios y del hombre. Después de 6 semanas de testimonios y deliberaciones, el tribunal encontró a Soledad Vargas Mendoza culpable de violación de sepultura, intento de asesinato y otros cargos relacionados. Sin embargo, considerando la evidencia sustancial de enfermedad mental severa, el juez determinó que sería sentenciada a confinamiento indefinido en el manicomio de La Castañeda en la Ciudad de México, la institución psiquiátrica más grande de México, en lugar de prisión convencional. La sentencia requería que permaneciera institucionalizada hasta que evaluaciones psiquiátricas futuras determinaran que ya no representaba un peligro para sí misma o para otros, lo cual efectivamente significaba confinamiento de por vida dada la naturaleza de sus trastornos. Soledad recibió la sentencia sin emoción visible. Cuando se le preguntó si tenía algo que declarar antes de ser trasladada a La Castañeda, ella habló brevemente. «Solo quería mantener a mi familia unida», dijo con voz monótona y distante. «El mundo no comprende que hay formas de amor que trascienden los límites convencionales de vida y muerte. Doña Celestina, don Rodrigo y yo tuvimos meses hermosos juntos en esa habitación antes de que todo fuera destruido. Nadie puede quitarme esos recuerdos. Fueron los momentos más felices de mi existencia miserable». Los cuerpos momificados de doña Celestina y don Rodrigo fueron finalmente enterrados apropiadamente en el panteón familiar en una ceremonia privada atendida solo por Mariana, don Sebastián y algunos familiares distantes que viajaron desde otras partes de México. El padre Anselmo Cordero, el párroco de la iglesia local que había conocido a la familia durante décadas, realizó el servicio con particular solemnidad. «Estas almas sufrieron una profanación terrible, incluso después de la muerte», dijo en su homilía. «Pero ahora finalmente encuentran el descanso verdadero que se les negó durante tanto tiempo. Rezamos no solo por ellos, sino también por Soledad Vargas, cuya alma torturada la llevó a cometer actos que ninguna persona cuerda podría concebir». La hacienda San Rafael de Las Palmas nunca se recuperó del escándalo. Don Sebastián intentó continuar viviendo allí durante algunos meses después del juicio, pero encontró imposible permanecer en un lugar tan saturado de recuerdos traumáticos y asociaciones horribles. Cada habitación le recordaba algún aspecto de la pesadilla que había vivido. Eventualmente, vendió la propiedad a un especulador de bienes raíces de Guadalajara por una fracción de su valor histórico real. El comprador planeaba convertirla en un hotel rural, pero los rumores sobre lo que había ocurrido allí ahuyentaron a todos los inversionistas potenciales. La hacienda permaneció abandonada durante años, convirtiéndose en destino ocasional para adolescentes curiosos que exploraban las habitaciones vacías en busca de emociones mórbidas. Don Sebastián se mudó a un apartamento modesto en Guadalajara, donde vivió tranquilamente con una pensión pequeña del gobierno hasta su muerte en 1952. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y raramente discutía lo que había ocurrido durante esos meses finales en San Rafael. Mariana Durán Aguirre,
Regresó a su trabajo como maestra en la Ciudad de México, pero encontró que la notoriedad del caso la seguía. Los padres de sus estudiantes la reconocían de las fotografías en los periódicos, y aunque nadie cuestionaba abiertamente su profesionalismo, siempre había un aire de curiosidad mórbida en las interacciones sociales. Eventualmente dejó la enseñanza y se convirtió en bibliotecaria, una profesión que le permitía mayor privacidad y menos interacción social directa. Soledad Vargas Mendoza pasó los siguientes 23 años de su vida en el manicomio de la Castañeda, institucionalizada en el pabellón de pacientes criminales con trastornos psicológicos severos. Los registros psiquiátricos de su estancia documentan una mujer que nunca mostró arrepentimiento genuino por sus acciones, aunque tampoco mostró tendencias violentas hacia el personal o otros pacientes. Pasaba sus días escribiendo cartas a la familia Durán Aguirre fallecida, cartas que nunca eran enviadas, pero que llenaban cuadernos tras cuadernos con una caligrafía meticulosa. Estas cartas relataban eventos imaginarios de la vida diaria en la hacienda, conversaciones ficticias con doña Celestina y don Rodrigo, y planes elaborados para celebraciones familiares que nunca ocurrirían. El doctor Humberto Varela, psiquiatra que la trató durante la mayor parte de su institucionalización, escribió extensamente sobre su caso en publicaciones médicas profesionales. La paciente Vargas representa un ejemplo fascinante de trastorno delirante sistemático, donde la necesidad psicológica de conexión familiar se manifestó en comportamientos que literalmente preservaban las relaciones más allá de la muerte biológica, escribió en un artículo de 1945. Su sistema delirante era internamente consistente y funcionalmente adaptativo dentro de su marco psicológico distorsionado. Ella no era simplemente una mujer que negaba la muerte de sus seres queridos, sino alguien que había desarrollado toda una cosmología alternativa, donde la preservación física equivalía a continuidad relacional. Soledad Vargas murió en la Castañeda el 3 de junio de 1961, a los 66 años de edad, de complicaciones relacionadas con tuberculosis que había contraído dentro de la institución superpoblada e insalubre. Sus últimas palabras, registradas por una enfermera que estaba presente, fueron: finalmente podré reunirme con mi familia nuevamente. Doña Celestina me estará esperando. No tenía familiares conocidos que reclamaran su cuerpo, y fue enterrada en la fosa común del manicomio sin ceremonia ni marcador permanente. Una ironía cruel, considerando su obsesión con preservar a otros de exactamente ese tipo de desaparición anónima. El impacto del caso de Soledad Vargas Mendoza en la sociedad mexicana fue significativo y multifacético. En el ámbito legal, condujo a reformas en las regulaciones sobre servicios funerarios y enterramientos, requiriendo verificación más rigurosa de que los cuerpos realmente estuvieran presentes en ataúdes antes del entierro. Los cementerios implementaron protocolos donde representantes independientes debían confirmar la identidad del difunto antes de la inhumación, específicamente para prevenir el tipo de sustitución que Soledad había ejecutado. En el campo de la psiquiatría, el caso se convirtió en un estudio clásico utilizado en la enseñanza sobre trastornos delirantes, apego patológico y las manifestaciones extremas que puede tomar la soledad crónica cuando se combina con trauma infantil. Generaciones de estudiantes de psiquiatría en México y otros países latinoamericanos estudiaron el caso de Soledad Vargas como ejemplo de cómo las necesidades psicológicas fundamentales no satisfechas pueden distorsionar la percepción de la realidad hasta puntos absolutamente incomprensibles para mentes sanas. Para las comunidades de empleados domésticos, particularmente mujeres que trabajaban en casas de familias aristocráticas en declive, el caso generó conversaciones incómodas sobre los costos psicológicos de dedicar vidas enteras al servicio de familias que no eran las propias. Organizaciones laborales comenzaron a abogar más activamente por mejores condiciones para trabajadores domésticos, incluyendo tiempo libre garantizado, salarios justos y prohibiciones contra el aislamiento social extremo que podía resultar cuando empleados vivían permanentemente en las propiedades donde trabajaban
sin conexiones significativas fuera de ese entorno. La Hacienda San Rafael finalmente fue demolida en 1968 para dar paso a un desarrollo residencial moderno. Antes de la demolición, investigadores de la Universidad de Guadalajara documentaron exhaustivamente la estructura, incluyendo fotografías detalladas de la habitación del tercer piso donde Soledad había mantenido su santuario macabro. Estas fotografías, junto con los diarios de Soledad, los registros judiciales del caso y otros materiales relacionados, fueron archivados en la Biblioteca Histórica de Jalisco, donde permanecen disponibles para investigadores académicos interesados en criminología, psicología anormal e historia social mexicana del siglo XX. Los descendientes lejanos de la familia Durán Aguirre, que todavía viven en Jalisco, raramente discuten el caso públicamente, considerándolo un episodio vergonzoso en su historia familiar que prefieren mantener en el pasado. Pero la historia persiste en la memoria colectiva de Guadalajara, particularmente entre las generaciones mayores que recuerdan cuando los periódicos estaban llenos de titulares sobre la gobernanta que momificaba a sus patrones. En las décadas posteriores, el caso ha sido tema de varios libros, un documental de televisión en 1985 y obras de teatro que exploraban los temas psicológicos más profundos de soledad, clase social y las dinámicas de poder en las relaciones entre patrones y empleados domésticos. El dramaturgo jalisciense Roberto Aguirre Muñoz escribió en 1972 una obra titulada Las sombras de San Rafael, que humanizaba a Soledad Vargas de maneras que el sensacionalismo periodístico original nunca había intentado, explorando su infancia abandonada, su búsqueda desesperada de pertenencia y la tragedia de una mujer cuya capacidad de amar se había distorsionado tan profundamente por el trauma que solo podía expresarse a través de actos que la sociedad consideraba monstruosos. La obra generó considerable controversia cuando se estrenó en el Teatro Degollado de Guadalajara. Algunos críticos la elogiaron por su compasión y su exploración matizada de temas psicológicos complejos. Otros la condenaron por intentar generar simpatía hacia una mujer que había cometido actos que desafiaban toda decencia humana. Una crítica particularmente mordaz publicada en El Informador argumentaba que intentar humanizar a Soledad Vargas es insultar la memoria de sus víctimas y trivializar la naturaleza verdaderamente perturbadora de sus crímenes. Pero defensores de la obra respondían que comprender no equivalía a excusar, y que precisamente en los casos más extremos de comportamiento humano aberrante era donde más necesitábamos intentar comprender las fuerzas psicológicas y sociales que producían tales monstruosidades. Los investigadores de estudios de género posteriormente examinaron el caso desde perspectivas feministas, señalando que la condena de Soledad Vargas contenía elementos de pánico moral sobre mujeres que desafiaban roles tradicionales de manera perturbadora. Una mujer cuyo instinto maternal y de cuidado se había retorcido hasta convertirse en algo grotesco representaba una amenaza particular para las concepciones tradicionales de feminidad. El hecho de que ella había ejercido autoridad absoluta sobre una hacienda aristocrática, aunque fuera a través de medios criminales, subvertía las jerarquías sociales normales de maneras que resultaban especialmente perturbadoras para observadores contemporáneos que todavía operaban dentro de marcos sociales profundamente estratificados por clase y género. La doctora Patricia Gómez Villarreal, historiadora social de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó en 1998 un estudio exhaustivo titulado Servicio, Soledad y Psicosis, el caso de Soledad Vargas en el contexto del México post-revolucionario. Su investigación colocaba el caso dentro del contexto más amplio de las disrupciones sociales masivas causadas por la Revolución Mexicana y sus secuelas. Miles de personas habían sido desarraigadas de sus comunidades, familias habían sido destruidas, estructuras sociales tradicionales se habían colapsado. En este contexto de dislocación masiva, argumentaba Gómez Villarreal, casos extremos como el de Soledad Vargas podían entenderse como manifestaciones patológicas
de crisis más amplias de pertenencia e identidad que afectaban a la sociedad mexicana en su conjunto. Las mujeres en particular, continuaba su análisis, enfrentaban desafíos únicos durante este periodo de transformación social. Las que provenían de familias campesinas destruidas por la guerra o la redistribución de tierras, frecuentemente terminaban en trabajos de servicio doméstico en ciudades o haciendas, donde vivían completamente aisladas de sus comunidades de origen, sin acceso a educación formal, sin recursos económicos propios, sin redes de apoyo familiar. Estas mujeres existían en un limbo social donde su identidad completa estaba definida por su relación con las familias que empleaban sus servicios. Cuando esas relaciones laborales eran las únicas conexiones significativas en sus vidas, como claramente había sido el caso para Soledad Vargas, la perspectiva de perderlas podía generar crisis psicológicas de magnitud catastrófica. El aspecto de preservación de cadáveres del caso también atrajo atención antropológica. Investigadores notaron paralelos inquietantes con prácticas culturales tradicionales en diversas partes de México y América Latina, donde los muertos eran mantenidos visibles dentro de contextos familiares. Las momias de Guanajuato, aunque producto de procesos naturales de momificación en lugar de preservación deliberada, demostraban que la cultura mexicana tenía una relación compleja con la muerte y los cuerpos de los difuntos que difería significativamente de las normas europeas o angloamericanas. En algunas comunidades indígenas, los cráneos de ancestros eran conservados y venerados durante generaciones. La tradición del Día de Muertos celebraba una continuidad entre vivos y muertos que desafiaba concepciones occidentales de separación absoluta entre estos estados. Soledad Vargas, argumentaban algunos antropólogos, había tomado impulsos culturales legítimos sobre continuidad entre vivos y muertos y los había distorsionado a través del prisma de su psicosis individual hasta convertirlos en algo monstruoso. Pero la facilidad con la que ella había racionalizado sus acciones, hablando de mantener a su familia unida y preservar sus presencias, sugería que estaba trabajando dentro de marcos conceptuales culturalmente disponibles, aunque los estaba aplicando de maneras que violaban todas las normas sociales. Esta observación no excusaba sus acciones, pero las contextualizaba dentro de paisajes culturales más amplios, donde las fronteras entre vida y muerte eran más permeables de lo que las sensibilidades modernas y urbanas generalmente reconocían. El caso también generó reflexiones sobre las dinámicas de clase en el México de las décadas de 1930 y 1940. La familia Durán Aguirre representaba la aristocracia en decadencia, aferrada a haciendas que ya no podían mantener adecuadamente, viviendo de capitales menguantes mientras el mundo a su alrededor se transformaba radicalmente. Soledad Vargas, proveniente de la pobreza rural absoluta, había alcanzado una posición de autoridad considerable dentro de este microcosmos aristocrático en declive. En cierto sentido, ella había invertido las jerarquías tradicionales, convirtiéndose en la figura verdaderamente poderosa que controlaba todos los aspectos de la vida diaria en la hacienda, mientras sus supuestos superiores sociales se deterioraban física y mentalmente. El sociólogo Enrique Cabrera Soto argumentó en un ensayo de 2003 que el caso ilustraba las tensiones fundamentales del período post-revolucionario cuando las antiguas jerarquías sociales se estaban desmoronando, pero las nuevas aún no se habían consolidado completamente. Soledad Vargas existía en un espacio ambiguo donde era simultáneamente una empleada subordinada y la autoridad funcional real. Esta ambigüedad de estatus, combinada con su aislamiento social y su trauma psicológico no resuelto, creó condiciones donde las transgresiones más extremas podían ocurrir sin detección, porque las estructuras normales de supervisión social simplemente no funcionaban en ese contexto de transición. Para las comunidades psiquiátricas y criminológicas contemporáneas, el caso de Soledad Vargas permanece relevante como ejemplo de cómo las necesidades humanas fundamentales de conexión y pertenencia, cuando son frustradas severamente durante periodos prolongados,
pueden manifestarse en comportamientos que desafían completamente la comprensión racional. Los seres humanos son criaturas profundamente sociales cuya salud psicológica depende de conexiones significativas con otros. Cuando esas conexiones son negadas o destruidas, particularmente durante periodos formativos de desarrollo, las consecuencias pueden ser devastadoras e impredecibles. El doctor Miguel Ángel Sánchez Portillo, psiquiatra forense contemporáneo que ha escrito extensamente sobre el caso, observa que Soledad Vargas no encaja perfectamente en ninguna categoría diagnóstica convencional. Ella no era una psicópata en el sentido clásico, ya que claramente era capaz de formar apegos emocionales profundos, aunque estos apegos se manifestaban de maneras completamente patológicas. No era una sociópata, ya que sus acciones no estaban motivadas por beneficio material o satisfacción sádica, sino por necesidades psicológicas de conexión familiar. Su sistema delirante era elaborado y persistente, pero no la incapacitaba completamente para funcionar en la vida diaria, como evidenciaba su capacidad de mantener la hacienda eficientemente durante años, mientras simultáneamente preservaba cadáveres en secreto. Lo que hace que el caso sea particularmente instructivo, argumenta Sánchez Portillo, es que nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la responsabilidad moral en casos de enfermedad mental severa. Soledad Vargas claramente sabía que sus acciones violaban normas sociales, sabía que necesitaba mantenerlas en secreto y tomó medidas deliberadas para evitar detección. Esto sugiere algún nivel de comprensión moral y planificación racional, pero simultáneamente operaba dentro de un marco delirante donde preservar físicamente los cuerpos de sus patrones fallecidos era genuinamente equivalente a mantener relaciones familiares vivas. ¿Cómo juzgamos la culpabilidad moral de alguien que puede ejecutar planes complejos, pero cuyas premisas fundamentales sobre la realidad están profundamente distorsionadas? Estos dilemas filosóficos y éticos continúan haciendo del caso un tema de debate en clases de derecho, ética médica y psicología forense décadas después de los eventos. Los estudiantes son frecuentemente presentados con los detalles del caso, y se les pide que argumenten si Soledad Vargas debería haber sido enviada a prisión, a una institución psiquiátrica, o si sus acciones eran de alguna manera comprensibles dado su contexto psicológico y social. No hay respuestas fáciles, lo cual es precisamente lo que hace que el caso sea tan valioso educativamente. Las visitas contemporáneas a los archivos, donde se conservan los materiales del caso, revelan detalles que continúan perturbando y fascinando a investigadores. Las fotografías tomadas por los investigadores judiciales en 1937 muestran la habitación secreta con su disposición cuidadosa, los cuerpos momificados, vestidos formalmente como si estuvieran participando en una reunión social. Los diarios de Soledad están llenos de caligrafía meticulosa, cada página mostrando el deterioro progresivo de su conexión con la realidad consensual, pero simultáneamente revelando una mente que continuaba funcionando con cierto tipo de lógica interna consistente. Una entrada particularmente perturbadora del diario, fechada 3 semanas antes de la llegada de Mariana, lee: Doña Celestina sugirió hoy durante el té que deberíamos considerar agregar más miembros a nuestra familia. Tiene razón, por supuesto. La hacienda es tan grande y nosotros somos tan pocos. Don Rodrigo acordó que cuando don Sebastián finalmente se una a nosotros, deberíamos comenzar a buscar otros que necesiten la seguridad y permanencia que solo una familia verdadera puede proporcionar. Hay tantas personas solitarias en el mundo. Podríamos ofrecerles lo que nunca han tenido. Esta entrada sugiere que Soledad había comenzado a fantasear con expandir su colección de familiares momificados más allá de los miembros de la familia Durán Aguirre. Si Mariana no hubiera intervenido cuando lo hizo, es posible que otros desafortunados individuos solitarios o vulnerables podrían haber sido atraídos a la hacienda y sometidos al mismo destino. Esta realización de que el caso podría haber escalado a dimensiones aún más horribles añade otra capa de perturbación
a una historia ya profundamente inquietante. El legado del caso para la familia Durán Aguirre fue devastador y permanente. El apellido, que alguna vez había sido sinónimo de prestigio y respetabilidad en Jalisco, quedó irremediablemente manchado por su asociación con el escándalo. Los descendientes que permanecieron en la región frecuentemente cambiaron sus apellidos o enfatizaban conexiones con otras ramas familiares para distanciarse de la notoriedad. Las propiedades que la familia todavía poseía fueron vendidas rápidamente, frecuentemente a precios significativamente reducidos, porque los compradores sabían que los vendedores estaban desesperados por liquidar activos asociados con el apellido maldito. Don Sebastián, en sus años finales en Guadalajara, se convirtió en una figura trágica y solitaria. Los vecinos que lo reconocían generalmente lo evitaban, no por maldad, sino por incomodidad ante su asociación con eventos tan perturbadores. Él pasaba sus días leyendo en su apartamento modesto, escribiendo ocasionalmente cartas a Mariana que raramente recibían respuestas. En una de estas cartas, conservada en los archivos familiares, escribió: «A veces me pregunto si habría sido mejor haber muerto junto con Celestina y Rodrigo en lugar de sobrevivir para cargar con el conocimiento de lo que Soledad les hizo, de lo que casi me hace a mí». La muerte que ella planeaba para nosotros era en cierto sentido más misericordiosa que esta vida de recuerdos envenenados. Mariana Durán Aguirre nunca se casó ni tuvo hijos, una decisión que atribuyó parcialmente a su experiencia en la hacienda. En una entrevista tardía en su vida, realizada por un investigador académico en 1982, reflexionó sobre cómo el caso había afectado su comprensión de las relaciones humanas. Soledad Vargas me enseñó que el amor, cuando se tuerce suficientemente por el trauma y la necesidad desesperada, puede convertirse en algo tan destructivo como el odio más puro, dijo. Ella genuinamente amaba a mi familia de la única manera que su psique fracturada le permitía amar, pero ese amor mutilado producía solo horror. Me hizo cautelosa de toda conexión emocional intensa, temerosa de que incluso las intenciones más benignas pudieran ocultar oscuridades insospechadas. La historia continúa resonando en la cultura popular mexicana contemporánea. Referencias al caso aparecen ocasionalmente en películas de terror mexicanas, programas de televisión sobre crímenes verdaderos y podcasts dedicados a explorar los casos criminales más perturbadores de la historia del país. Cada generación redescubre la historia y la reinterpreta a través de las lentes de sus propias preocupaciones contemporáneas. En la era de las redes sociales, la historia ha circulado en hilos de Twitter y publicaciones de Facebook, frecuentemente simplificada y sensacionalizada, pero ocasionalmente generando discusiones reflexivas sobre salud mental, soledad y las obligaciones que la sociedad tiene hacia individuos que existen en sus márgenes más vulnerables. Los guías turísticos en Guadalajara ocasionalmente mencionan el caso durante recorridos por barrios históricos, aunque la ubicación precisa de la hacienda demolida es conocida solo por historiadores locales y ha sido obscurecida deliberadamente para desalentar el turismo mórbido. El desarrollo residencial que reemplazó a la hacienda San Rafael es completamente ordinario, indistinguible de docenas de otros vecindarios de clase media construidos durante el boom inmobiliario de los años 70. Los residentes actuales generalmente desconocen la historia oscura del terreno sobre el cual están construidas sus casas y probablemente preferirían mantenerlo así. En el Panteón de Mezquitán, donde los cuerpos de doña Celestina y don Rodrigo fueron finalmente enterrados apropiadamente después del juicio, sus tumbas son modestas y raramente visitadas. La familia había declinado tanto en número y recursos para 1938 que solo pudieron permitirse marcadores simples con nombres y fechas, sin los elaborados monumentos que generaciones anteriores de Durán Aguirres habían erigido para sus muertos. Una vez, en 1995, alguien dejó flores anónimas en las tumbas con una nota que simplemente decía: «Finalmente, en paz». El vigilante del cementerio que reportó este incidente
Especuló que podría haber sido un descendiente lejano de la familia o posiblemente un investigador académico que había estudiado el caso, y sentía compasión por las víctimas. Para los profesionales de salud mental contemporáneos en México, el caso de Soledad Vargas sirve como recordatorio de las consecuencias potencialmente catastróficas de la soledad crónica severa y el trauma infantil no tratado. En un país donde los servicios de salud mental siguen siendo significativamente subfinanciados e infradisponibles, particularmente para poblaciones rurales y de bajos ingresos, la historia plantea preguntas urgentes sobre prevención. ¿Cuántas personas están viviendo actualmente con niveles de trauma psicológico similares a los que Soledad Vargas experimentó? ¿Cuántas bombas de tiempo psicológicas están esperando en los márgenes de la sociedad, solo necesitando el conjunto apropiado de circunstancias desencadenantes para manifestarse en tragedias? Los defensores de mejor financiamiento para servicios de salud mental frecuentemente citan el caso de Soledad Vargas como ejemplo de por qué la intervención temprana es crucial. Si ella hubiera tenido acceso a apoyo psicológico después de su abandono infantil, si hubiera existido una red de seguridad social que le proporcionara conexiones comunitarias más allá de su empleo, si hubiera habido alguien monitoreando su bienestar psicológico durante esos 15 años de dedicación obsesiva a la familia Durán Aguirre, tal vez toda la tragedia podría haberse evitado. Pero en el México de las décadas de 1920 y 1930, tales servicios simplemente no existían para mujeres de su clase social y circunstancias económicas. La historia también ilustra los peligros de estructuras de empleo doméstico, donde trabajadores viven en aislamiento casi completo, con sus identidades enteramente definidas por sus roles de servicio. Reformas laborales en las décadas posteriores intentaron abordar algunos de estos problemas, estableciendo requisitos para tiempo libre, prohibiendo condiciones de vida que aislaran completamente a empleados domésticos de comunidades externas y proporcionando cierta protección legal contra explotación. Pero incluso hoy, trabajadores domésticos que viven con sus empleadores pueden enfrentar condiciones de aislamiento social que presentan riesgos para su salud mental. En el centenario del nacimiento de Soledad Vargas en 1995, la revista Proceso publicó un extenso artículo retrospectivo sobre el caso titulado Soledad, un nombre, un destino, una tragedia. El artículo entrevistó a psiquiatras, historiadores y sobrevivientes ancianos que habían conocido a algunos de los participantes en el drama. Una observación particularmente conmovedora vino del Dr. Varela, el psiquiatra que había tratado a Soledad durante su institucionalización y que para entonces tenía 92 años. Ella era fundamentalmente una mujer que necesitaba desesperadamente ser necesitada, reflexionó. Su tragedia fue que las únicas personas que la necesitaban estaban muriendo, y su psique fracturada solo podía concebir una solución: prevenir su partida completa preservando sus cuerpos físicos. Es una de las manifestaciones más literales de incapacidad de dejar ir que he encontrado en mi carrera. El artículo también señalaba un detalle que frecuentemente se perdía en recontares sensacionalistas del caso. Durante sus 23 años en La Castañeda, Soledad Vargas nunca fue violenta hacia personal o pacientes, nunca intentó escapar y nunca presentó el tipo de comportamiento errático o desorganizado típico de muchos pacientes con psicosis severa. Ella simplemente existía en su propio mundo privado, donde escribía cartas interminables a una familia que nunca las recibiría, manteniendo meticulosamente la ficción de conexiones que habían sido cortadas irrevocablemente por la intervención de la justicia humana. En cierto sentido, había logrado su objetivo de estar eternamente conectada con la familia Durán Aguirre, aunque solo en el paisaje de su imaginación delirante. Los registros médicos de sus años finales en La Castañeda describen una mujer que había envejecido prematuramente, con cabello completamente blanco a los 60 años, postura encorvada de décadas de trabajo doméstico duro, seguidas por años de confinamiento institucional, pero con una mirada que los doctores describían como sorprendentemente tranquila.
Ella había encontrado paz dentro de su sistema delirional, una paz que la realidad externa nunca podría alterar, porque había dejado de reconocer la realidad externa como autoridad sobre su mundo interno. Cuando la tuberculosis finalmente la mató en 1961, el personal del hospital reportó que sus últimas semanas fueron sorprendentemente serenas. Ella aceptó su muerte inminente con ecuanimidad, aparentemente creyendo genuinamente que esto representaba finalmente su reunión con la familia que había intentado preservar décadas atrás. Una enfermera que estuvo presente durante sus horas finales reportó que Soledad había murmurado repetidamente: «Ya voy, doña Celestina, ya voy», como si respondiera a un llamado que solo ella podía escuchar. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del manicomio sin ceremonia, sin flores, sin lloradores, exactamente el tipo de final anónimo y olvidado que ella había temido tan desesperadamente para sí misma y para la familia Durán Aguirre. Es una de las ironías más crueles del caso que la mujer que había ido a extremos tan espantosos para prevenir el olvido y la disolución terminara experimentando precisamente ese destino. No existe marcador que indique dónde yacen sus restos. No hay descendientes que recuerden su nombre con afecto. Solo existe su notoriedad criminal, preservada en archivos judiciales, estudios académicos y la memoria colectiva de una sociedad que continúa tratando de comprender cómo el amor podría retorcerse tan completamente hasta convertirse en horror. El caso de Soledad Vargas Mendoza permanece como uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal de México, no tanto por la violencia explícita de sus acciones, que fue relativamente limitada comparada con muchos asesinos seriales, sino por la naturaleza profundamente inquietante de sus motivaciones y métodos. Ella transformó el acto de cuidar a los muertos, normalmente una expresión de amor y respeto, en algo grotesco y abominable. Tomó el impulso humano de preservar memoria y conexión con seres queridos fallecidos y lo llevó a su conclusión más literal y monstruosa. Para quienes estudian el caso hoy, ya sea como académicos, estudiantes o curiosos interesados en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, la lección fundamental no es simplemente que los humanos son capaces de actos horribles cuando sus mentes están suficientemente fracturadas. Más profundamente, el caso nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre las obligaciones sociales hacia individuos vulnerables, sobre las consecuencias a largo plazo del abandono y trauma infantil, sobre las dinámicas de poder en relaciones de servicio doméstico y sobre la naturaleza misma del amor cuando se desarrolla en condiciones de aislamiento extremo y necesidad desesperada. Soledad. Vargas no nació monstruo, fue creada por circunstancias, abandonada por sistemas sociales y finalmente rota por la perspectiva de perder las únicas conexiones significativas que había conocido en su vida adulta. Esto no excusa sus acciones, que fueron genuinamente horribles y violaron los derechos fundamentales y la dignidad de sus víctimas, pero sí nos obliga a reconocer que entre nosotros, en los márgenes de nuestras sociedades, existen personas cuyo dolor psicológico es tan profundo que solo necesitan el conjunto apropiado de circunstancias para transformarse en algo que ya no reconocemos como plenamente humano. La historia de la Hacienda San Rafael de las Palmas y su gobernanta, que conversaba con cadáveres momificados, continúa perturbando porque nos recuerda que los monstruos más aterradores no son criaturas de leyenda o ficción, sino seres humanos cuyas necesidades más fundamentales fueron negadas tan completamente que solo podían responder con actos que desafían toda comprensión racional. Y nos recuerda que vigilancia eterna, compasión activa hacia los vulnerables y voluntad de intervenir cuando notamos señales de perturbación son los únicos precios que podemos pagar para mantener a raya tales horrores, sabiendo que incluso entonces, en ocasiones fallaremos, y la oscuridad que acecha en corazones humanos fracturados encontrará maneras de manifestarse que nunca podríamos haber anticipado. En las noches tranquilas en Guadalajara, cuando el viento sopla desde las colinas donde alguna vez se alzaba la Hacienda San Rafael,
Algunos de los residentes más ancianos que todavía recuerdan el caso dicen que pueden imaginar el espectro de Soledad Vargas caminando por corredores que ya no existen, subiendo escaleras demolidas hace décadas, para sentarse nuevamente en esa habitación secreta con la familia que amó de la única manera que su alma destrozada conocía. Es solo imaginación, por supuesto, el tipo de pensamiento que surge cuando contemplamos tragedias tan profundas que desafían la comprensión ordinaria. Pero la imagen persiste, como debe persistir, recordándonos que el precio del olvido puede ser la repetición y que solo recordando incluso las historias más perturbadoras de nuestro pasado podemos esperar evitar futuros donde nuevas soledades encuentren nuevas maneras de preservar conexiones que deberían dejarse ir con gracia hacia la disolución natural que espera a todos los mortales y todas las cosas mortales.